En la clase anterior abordamos la prefactibilidad de un proyecto. Ahora vamos a ir avanzando en la factibilidad misma. Como les decía, en la prefactibilidad, ¿qué es lo que hicimos? Identificar la idea, identificamos el proyecto a realizar. Desde donde podemos decir que la inversión resultó ser menor, pero nos encontramos en esta etapa de prefactibilidad con un mayor grado de incertidumbre, pues solo identificamos el proyecto y ahora debemos dar continuidad desarrollando este. Es decir, debemos aterrizarlo, como les dije en su minuto. Con ello iremos disminuyendo la incertidumbre, pero implicará también una mayor inversión. ¿Qué inversión vamos a asignar inicialmente? Obviamente nuestro tiempo. Pues vamos a ingresar a la etapa de factibilidad, es decir, de la construcción misma del proyecto. En la planificación del proyecto y por ende de factibilidad, vamos a levantar toda la información disponible en términos de identificar la disponibilidad de recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos del proyecto. Tenemos que ir adentrándonos a desarrollar y obtener los antecedentes más precisos provenientes de todo lo que es las fuentes primarias, o sea, los que tenemos, a donde nos acercamos primeramente para poder resguardar y verificar que lo que estamos desarrollando esté bien y por ende tengamos la información de primera fuente. En la etapa de factibilidad se busca generar una decisión definitiva sobre la realización del proyecto y la definición detallada de los aspectos técnicos, así como el cronograma de actividades. Se debe coordinar la organización y puesta en marcha y la operación misma del proyecto. Aquí vamos a estar determinando un calendario de inversión, de adquisiciones de materiales, de equipamiento, de selección y entrenamiento de personal o de recursos humanos, como queramos definir. Y también tenemos que considerar todas las variables asociadas al marketing, todas las variables asociadas al tema comunicacional que necesitamos desarrollar, de modo tal de que el proyecto se entienda, se comprenda y sea conocido. ¿Ya? Por lo tanto, ya nuestra idea de proyecto, que fue el tema de la prefactibilidad, como quien dice, le va a tomar cuerpo. Para poder darle forma a este proyecto tenemos que hacer un estudio comercial, porque tenemos que verificar si lo que nosotros queremos implementar con nuestro proyecto es demandado. Tenemos que validar la necesidad existente respecto a lo que vamos a hacer. En este sentido, debemos demostrar que existe un respaldo, por ejemplo, del poder de compra que permita una rentabilidad mínima a la inversión. En este sentido, se debe dar cuenta que se requiere o que se necesita y que hay intención real por utilizar, que exista una necesidad real de uso o simplemente una demanda real por lo que el proyecto generará. Desde la arista social, el estudio comercial se debe dar cuenta de la capacidad de los consumidores o de los usuarios de poder pagar todo o parte del precio del servicio o producto ofrecido. O sea, siempre hablamos de la demanda, de la disposición, de la necesidad. Se debe verificar que hay aceptación por parte de la comunidad del producto o del servicio. Debemos determinar la existencia si hay competencia o sustituto, por lo que se debe analizar la oferta, así como los precios existentes de estas ofertas. En otras palabras, se debe llevar un estudio de mercado. En cuanto al estudio legal, debemos revisar si lo que se quiere implementar está permitido hacer. Debemos tener presente que desde el punto de vista social solo se puede hacer lo que está escrito, en cambio en el mundo privado se puede hacer todo lo que no esté prohibido. Por lo que al momento de generar el proyecto debemos situarnos si la implementación será en el ámbito público o el privado, de modo de verificar si hay trabas legales ya que puedan poner en riesgo la implementación del proyecto. Y de existir,
ver opciones que nos permitan implementarlo sin los inconvenientes. Por ejemplo, del tipo de proyecto, considerar la obtención de permisos para generar o para ejecutar alguna actividad. Debemos revisar aspectos tributarios que puedan afectar al proyecto, aspectos ambientales que puedan influir en este. Además de los estudios anteriores, también tenemos que hacer un estudio técnico, que quiere decir, debemos ver qué se puede hacer, es decir, determinar los recursos materiales y humanos necesarios. Debemos identificar el tamaño, la localización, por ejemplo, si se requiere de infraestructura. Tenemos que ver todo lo que necesitamos en realidad para implementar el proyecto, si hay nuevas tecnologías que hay que adquirir, si las existentes son suficientes para implementar el proyecto. Para esto, yo siempre sugiero y le digo a los estudiantes que traten de proyectarse y de imaginar todo lo que debe hacerse y se necesita para concretar el proyecto, evitando dar situaciones como dadas u obvias. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay muchas ocasiones que se presentan o se visualizan cosas, no sé, por ejemplo, uno dice, pero son detalles, después lo vemos, y se postergan, no se analizan. Entonces, se minimizan estas situaciones y después en la práctica se dan cuenta que estos pequeños detalles sí tienen grandes impactos y afectan fuertemente la ejecución del proyecto. Por lo tanto, no hay que obviar ni lo más mínimo en este sentido, porque todo puede poner en riesgo un proyecto. Por ejemplo, no sé, veamos, por ejemplo, les voy a dar una situación de proyecto en donde se determina que hay que mejorar las condiciones laborales de una X empresa o X organización. Entonces el proyecto consistía en habilitar unos nuevos espacios que estaban destinados para este grupo de profesionales, porque el problema era que ellos justificaban que su bajo rendimiento era porque las condiciones de espacio no resultaban ser las más adecuadas y por tanto obviamente eso generaba agobio, cansancio y una mal disposición al momento de poder ejecutar sus actividades. Por lo tanto, el proyecto contempló reasignar los espacios físicos y en este sentido se midieron los metros cuadrados, se asignaron para cada funcionario nuevos muebles, nuevo equipamiento, pero se obvió la cantidad de enchufe disponible en este nuevo espacio. Y ya cuando estaban inaugurando y quisieron prender los equipos, se dieron cuenta que la cantidad de enchufe que existían en este espacio físico eran insuficientes. Y el solo hecho de agregar nuevos enchufes, porque a veces uno dice, oye, pero cambiamos la cajita donde hay 2, pongamos 3. Pero los especialistas de la parte eléctrica se dieron cuenta que el incorporar nuevos enchufes implicaba cambiar todo el circuito eléctrico, lo que obviamente tenía un costo elevado, no existiendo recursos para ello. Por lo tanto, como conclusión, el proyecto fracasó, no fue factible utilizar los espacios, los mobiliarios y el equipo nuevo, pues sus dimensiones no permitían trasladarlo a los antiguos espacios. Por lo tanto, ahí tenemos como un ejemplo de fracaso del proyecto por algo que se obvió y que en la práctica sí tenía implicancias mayores, por así decirlo. Otro estudio que hay que hacer y revisar, lo llamamos estudio administrativo, y que tiene que ver con dar cuenta de cómo vamos a organizar el proyecto. Definir si necesitamos algún tipo de estructura organizacional, redistribución o incorporación de recursos humanos para la implementación del proyecto. Y ahí también tenemos que ver, uno puede decir, oye, sí, efectivamente necesitamos incorporar 1, 2, 3 profesionales o 1, 2, 3 personas para que realicen tal o cual cosa, pero también eso tenemos que dimensionarlos en términos de los costos, que ahí vamos al estudio económico, donde en el estudio económico vamos a ir definiendo
todos los ingresos que vamos a tener por el proyecto y todos los egresos. En este sentido, al igual que el estudio comercial, se debe traducir en monto a la demanda. En el estudio comercial debíamos identificar si existía demanda, pero en el estudio económico esa demanda la tenemos que transformar a un valor para dar cuenta de los ingresos y los gastos que involucra ejecutar o implementar el proyecto. Desde la perspectiva social, a través del presupuesto público, se debe dar cuenta de los recursos destinados para esta iniciativa en términos de subsidios directos que cubran total o parcialmente el precio de los bienes y servicios que quizá nuestro proyecto contempla. Por lo tanto, en el estudio económico se va a comparar beneficio y costo que en una determinada inversión se puede tener. Desde la perspectiva pública y privada, los criterios utilizados para valorizar las variables asociadas a los beneficios y costos de los proyectos pueden diferir por la orientación y también por el interés que tiene cada una de estas perspectivas. La evaluación privada trabaja con precios de mercado, en cambio la perspectiva social contempla precios sociales o precios sombra, con el único objeto de poder medir efectos indirectos o las externalidades que pueden ser positivas o negativas sobre el bienestar de la comunidad. O sea, tenemos que valorar si efectivamente contribuye o no a la comunidad. Dependiendo de la organización, el estudio económico se contempla lo financiero. A veces se habla de un estudio financiero independiente del estudio económico. Pero en lo medular, en lo importante, es también tener presente que se tiene que distinguir si se requiere o no una inversión inicial o una inversión fija en un periodo o en varios, ya sea seguidos o alternados, durante la ejecución del proyecto. Por lo tanto, en términos de conclusión en el estudio económico, tenemos que llevar a cifras, a montos, todo lo que necesitamos del proyecto de modo de poder determinar los gastos y los costos y los ingresos. ¿Ya? Al mismo tiempo debemos tener y definir las estructuras y las fuentes de financiamiento. Porque nosotros podemos distinguir nuestros ingresos, nuestros gastos, pero tenemos que ver cómo lo vamos a financiar, sobre todo el tema de los gastos. Porque uno podría decir, ya asumamos que nuestro proyecto no es de tipo social, sino que tiene que ver con la inauguración de un negocio, por lo tanto nuestros ingresos van a estar dados única y exclusivamente por las ventas. Claro, ahí uno podría decir, no necesito fuentes de financiamiento, pero ojo, para poder montar un negocio sí hay una inversión inicial que tiene que ver con todo el tema de infraestructura, las compras y todo, por lo tanto ahí siempre va a haber una inversión inicial. En el caso de los proyectos sociales, a veces sí se requiere inversión inicial y eso hay que reconocerlo porque a veces uno piensa que porque reestructura o reasigna recursos no hay inversión y no. Cada vez que tú montas algo, creas algo, contribuyes en algo, determinas que necesitas recursos. Lo vimos por el estudio técnico y esos recursos nosotros tenemos que valorarlos, lo vemos en el estudio económico. Pero tenemos que ver eso que necesitamos, cómo lo vamos a financiar. Desde el punto de financiamiento podemos decir que tenemos financiamiento propio o bien tenemos financiamiento público, que está asociado a este tema de postular a proyectos, o privado, donde efectivamente vamos a la banca a solicitar un préstamo. Por lo tanto, la organización se endeuda. En la planificación del proyecto hacemos todos los estudios que ya les mencioné anteriormente, pero luego de levantada toda la información, tenemos que proceder a evaluar en términos de poder determinar la conveniencia o no de ejecutar el proyecto. Ya le había mencionado que hay diferencia de evaluación desde el punto de vista público y privado, por lo que reconocemos que hay diferencias dependiendo de los sectores, pues hay diferentes objetivos e intereses. La evaluación privada siempre se realiza desde la perspectiva económica.
Se busca medir rentabilidad y se busca también medir la capacidad del proyecto para enfrentar compromisos de pago. O sea, que se hagan responsables de poder determinar si con los ingresos que van a tener son capaces de cubrir sus gastos. Desde la perspectiva o desde la evaluación social, siempre se hace una mirada desde el punto de vista del beneficio a la comunidad, a la sociedad. En este sentido, en ocasiones nosotros podemos decir que no tenemos ingresos, o bien los ingresos logran cubrir en parte los gastos, pero no hay rentabilidad como en el mundo privado. En el tema social no interesa la rentabilidad, pero sí el beneficio, ¿ya? Y obviamente saber que existen recursos para cubrir esos beneficios, para atender a esa comunidad. Por otra parte, también tenemos evaluaciones dependiendo de la finalidad de la inversión, entendiendo que inversión es comprometer recursos con el objeto de obtener retorno futuro. Se diferencia del consumo, ya que estos satisfacen necesidades personales, ¿ya? Porque uno puede decir, oye, pero cada vez que yo consumo, estoy invirtiendo. No. Cada vez que yo consumo y obtengo como resultado, como beneficio, satisfacciones. Pero eso no es inversión. Cuando nos referimos al futuro, estamos dando cuenta de plazo. Es decir, estamos dando cuenta de que existe una variable de temporalidad, por lo tanto hablamos de periodo. Por lo que estamos definiendo una duración, ¿ya? La cual se puede expresar en meses, en años, en días, y desde la arista financiera, el plazo, dependiendo de su extensión, puede ser considerado corto, mediano o largo plazo. Existen ciertas como definiciones o conclusiones donde se entiende por corto plazo cuando hablamos de periodos de 1 a 3 años, de mediano plazo de 3 a 5 y se habla de largo plazo cuando es sobre 5 años. Cuando se evalúan proyectos, se estima hacer proyecciones a lo menos de 5 años, ¿ya? Proyecciones, o sea, por lo tanto tenemos que contemplar periodos de ejecución de un proyecto de a lo menos 5 años para ver cómo es el comportamiento. Y en función de eso, poder evaluar, ya sea desde la arista social, si es un proyecto público, o de la arista privada, si es un proyecto privado. Cuando evaluamos, también tenemos que hacer un análisis costo-beneficio. Y en este análisis siempre hablamos de unidades monetarias, teniendo presente que los beneficios no son siempre cuantificables, ¿ya? Por costo se entiende desde la perspectiva económica el valor monetario de los consumos de los factores que se ponen en el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien o un servicio y se asocia al valor de todos los insumos que va en directa relación con la producción del bien y servicio. Los beneficios se entiende que son los retornos o las utilidades que se obtienen. Como les decía, tenemos beneficios que no son cuantificables, porque tienen que ver con la percepción de que si me contribuye, desde la percepción si satisface mis necesidades. Desde el punto de vista económico, los beneficios se definen por valores monetarios, por márgenes de utilidad. Tenemos otro análisis, otra forma de evaluar en base a los costos mínimos. Y estos se asocian a evaluaciones derivadas de decisiones políticas plenamente que se realizan en términos de definir costos mínimos para ejecutar un proyecto y no se evalúan los beneficios como la evaluación anterior. ¿Por qué? Porque responden a decisiones políticas.
Tenemos otro tipo de análisis o de evaluación en términos de costo-impacto. O sea, cómo impacta efectivamente la implementación de un proyecto, por ejemplo, en una comunidad. Y eso generalmente se aplica desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque no se restringe a considerar la eficiencia propia del proyecto, sino su impacto. O sea, qué genera en las mentes, los sentimientos de las personas. En este sentido, tenemos que ver en qué medida el proyecto alcanzará o ha alcanzado sus objetivos, qué cambio producirá o ha producido, en el público objetivo y cuáles son sus efectos secundarios. En eso consiste el análisis costo-impacto. Cuando nosotros hacemos evaluaciones sobre todo el tema social, no hay un solo análisis que se hace, sino que se ejecutan todos simultáneamente. Creo necesario que tengan presente que cada vez que nosotros determinamos los egresos de un proyecto, estamos calculando costos. Es bueno que tengan en consideración ciertos conceptos, de modo tal que sobre todo cuando se ponen en contacto con el área financiera de algún tipo de institución, se van a encontrar con gente del área de la administración y es bueno que ustedes conozcan estos conceptos de modo que, tal que puedan hablar en los mismos términos. El costo capital, se habla de costo capital de un proyecto como todos los costos que deben afrontarse para adquirir bienes cuya vida útil es superior a un año. Cuando hablamos de costo capital, generalmente estamos hablando de la inversión, que es lo que necesitamos para partir el proyecto. Costo de mantenimiento son los requerimientos para mantener el estándar de calidad de los bienes de capital. Efectivamente, tiene que ver con todos los costos asociados a mantener la infraestructura, la mantención de los equipos, por ejemplo, todo lo que es mantenimiento propiamente tal. Y también tenemos costos de operaciones, que son las compras de bienes y servicios cuya vida útil es menor a un año. En este sentido tenemos costos directos que están derivados de los insumos y personal imprescindible para la realización del proyecto. Son todos los insumos y las personas que forman parte del proceso principal. Por ejemplo, si hacemos un proyecto en el área de atención primaria de salud, serían las enfermeras, los paramédicos, los fármacos, o sea, todo aquel personal que contribuye y realiza directamente las actividades del proyecto. Los costos indirectos son costos que se identifican que no son imprescindibles, pero también sirven para aumentar la eficiencia del proyecto. Tiene que ver con todo lo que se requiere en términos de procesos de apoyo. Por ejemplo, las supervisiones, las capacitaciones. Bueno, ahí el tema de capacitación va a depender de tipo proyecto, pero si el proyecto no está asociado a un tema de capacitación directo, claro, tiene que ver con todo lo adicional que se necesita. También podemos hablar de costos adicionales de los usuarios, que los proyectos, sobre todo los sociales, es necesario tener en cuenta los costos que deben incurrir el público objetivo para recibir el bien o hacer uso del servicio que se va a dar con el proyecto. Por ejemplo, y algo que yo les he reiterado en algunos casos en su prefactibilidad, los costos de movilización. Los tiempos, y ojo, tiempo, no estoy hablando de plata, tiempos de traslado y de espera. Estos costos tenemos que sacar un valor en términos de medida de hora hombre, dividiéndolo por el sueldo mínimo mensual, hora mes, ¿ya? De modo tal poder sacar un valor al tiempo de traslado y de espera. Desde el punto de vista social, generalmente se usa como son, ¿cómo se llama? Son servicios a la comunidad, se miden desde el punto de vista del sueldo mínimo. Tenemos otros costos adicionales
por ejemplo, las donaciones y el trabajo voluntario, y que implican costos económicamente cuantificables. Pero en este sentido, a veces uno dice, oye, son costos adicionales a los usuarios, no. Porque el trabajo voluntario, si efectivamente es gratuito, porque cuando hacemos voluntariado no esperamos nada a cambio más que la satisfacción personal. Pero para el proyecto sí debe considerarse e imputarse como costo de capital o de operación según sea el caso, ¿ya? Porque de repente nos pueden dar una donación, decir, oye, ya vamos a levantar un proyecto, ya mira, yo te ayudo y te voy a dar X monto de plata como donación para que tú puedas comprar el equipamiento que tú necesites. Y ahí, desde el punto de vista del financiamiento, necesitábamos recursos para la inversión, pero resulta que parte de ese dinero necesario para la inversión inicial fue donada. Por lo tanto, ahí hablamos de costo de capital. Muy distinto es que si nosotros necesitamos personas, no sé, vuelvo con el ejemplo de un proyecto en la atención primaria y tenemos, no sé, enfermera o paramédicos que dicen, ya saben que nosotros les vamos a contribuir en el proyecto sin cobrarles nada a cambio y vamos a ir a trabajar con ustedes durante X tiempo. Eso es costo directo o costo de operación directo, por lo tanto tenemos que contemplarlo, aunque no nos signifique en la realidad materializar un pago, pero sí debemos cuantificarlo. ¿Por qué? Porque después, en la medida que avanza el proyecto, si ese trabajo voluntario cesa, tenemos que justificar la necesidad. ¿Y cómo justificamos la necesidad? Dando cuenta que ese costo siempre lo tuvimos, pero no fue efectivo en términos de pago, pero sí lo tuvimos. ¿Por qué? Porque fue un requerimiento en términos de recursos humanos. Como les dije anteriormente, existen diferentes tipos de evaluación, pero también hay indicadores de evaluación, ¿ya? Y en este sentido tenemos la tasa de descuento, que es una de las variables más influyentes en el resultado de la evaluación de un proyecto y es empleada para actualizar los flujos de caja. ¿Qué son los flujos de caja? Son todos los ingresos y todos los egresos que nosotros determinamos para el proyecto, en términos de flujos monetarios. Aun cuando todas las restantes variables se hayan proyectado de forma adecuada, la utilización de la tasa de descuento inapropiada puede inducir a un resultado errado de la evaluación. Por lo tanto, la tasa del proyecto o tasa de costo capital es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión. La tasa de descuento representa una medida de rentabilidad mínima que se le exige al proyecto, según el riesgo, de manera tal que el retorno esperado permita cubrir la totalidad de la inversión inicial, los egresos de operación, los intereses que hay que pagarse por aquella parte de la inversión financiada con un préstamo y también la rentabilidad que el inversionista le exige al capital invertido. Cuando hablamos de rentabilidad, nosotros habíamos señalado anteriormente que la rentabilidad es como un margen de utilidad que buscan generalmente en el área privada y en el área pública, desde el punto de vista de una evaluación social, se habla de los beneficios o del costo, desde del impacto obtenido en la comunidad. Para realizar el cálculo de la tasa de descuento, se debe dividir en dos partes. Una es el costo de la deuda o préstamo dada por la sigla CTD y la otra parte es el costo del capital propio dado por la sigla CTP. Por ejemplo, si un banco aplica una tasa de interés por un préstamo del 11%, este 11% va a ser el costo de la deuda o el costo del préstamo. Para determinar el costo del capital ya es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que efectuar cálculos y aplicar fórmulas. Siendo la fórmula del costo capital propio dado por las siglas CTP es igual a RF más beta por RM menos RF. Bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿qué significa esa sigla? El costo capital toma en consideración
la tasa libre de riesgo y contempla un factor de medida de riesgo de la empresa que se multiplica por la tasa de rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo. Como les decía, es aplicar una fórmula. Para el cálculo de beta se tiene que aplicar otra fórmula donde tomamos en consideración esta tasa libre de riesgo, toma en consideración la tasa de rentabilidad de mercado, ¿ya? También calculamos una tasa de rentabilidad de la empresa, tomamos en consideración datos históricos y se hace un cálculo. Cuando no se tienen todos los datos históricos, debe obtenerse datos de empresas similares como para estimar el valor del beta. Como ven, se habla de estimación, por lo tanto, efectivamente, hacer un calcular el costo de capital propio es un poco más complejo, no menos difícil, pero se tienen que tener los antecedentes que indica la fórmula. Teniendo estos dos antecedentes, el costo de la deuda del préstamo y el costo de capital propio, sacamos el cálculo de la tasa de descuento, que está dada por el costo de la deuda, o costo del préstamo, multiplicado por el resultado que se obtiene del monto de la deuda, dividido por el total de la inversión. A lo que sumamos el costo total del capital propio, que se multiplica por el monto del capital propio dividido por el total de la inversión. Y ahí se obtiene una tasa de descuento. Otro indicador que nos sirve para hacer evaluación de un proyecto es calcular el valor actual neto, VAN, o la tasa interna del retorno, TIR. Para calcular el VAN, se escoge una tasa de interés igual al costo de capital o tasa de interés al cual el dinero es prestado para financiar el proyecto. ¿Ya? Teniendo presente que la tasa de interés condiciona el costo alternativo para el proyecto. Y se calcula el valor presente de los ingresos provenientes de las inversiones y se calcula el valor presente de los egresos requeridos para la inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se hace el análisis económico, nosotros tenemos que definir todos los ingresos y todos los gastos del proyecto en un plazo, en un periodo de tiempo. Generalmente los proyectos se evalúan a 5 años. Por lo tanto, tenemos que calcular y determinar cuánto ingresos vamos a tener por año, cuánto egreso también vamos a tener por año, y esos montos los incorporamos a la fórmula. Ustedes verán la fórmula y dirán, profe, no lo entendemos. Les puedo señalar que, bueno, no vamos a hacer clase de matemática, de cálculos propiamente tal, pero hoy día los sistemas, que es el Excel, nos permiten hacer estos cálculos de forma más amigable, más fácil. ¿Por qué? Porque tienen programado el cálculo de esta fórmula, por lo tanto, quienes han ocupado Excel saben que con ir seleccionando ciertos montos nos permite ir calculando. Obviamente tenemos que llevar todos los datos a un Excel, y luego de eso aplicamos la fórmula seleccionando los valores en función de las mismas instrucciones que el Excel nos va a ir dando. Por lo tanto, no voy a entrar al cálculo matemático en este sentido para no agobiarlo. Pero sí necesito que entiendan que el VAN viene a actualizar los valores y tomando en consideración el costo de oportunidad del capital, el plazo, el tiempo asociado al proyecto, considera también las inversiones iniciales y, como les dije, consideran tanto los ingresos como los egresos del proyecto. El resultado de esto nos permite determinar si el proyecto es rentable o no. Y aquí tenemos que tener presente que si el valor del VAN es mayor a 0, el proyecto es rentable. Si el valor del VAN es igual a 0, tenemos de cierta manera un nivel de incertidumbre o de indiferencia, en términos que no podemos precisar si va a ser
rentable o no. Estamos con un punto medio. Y si el VAN es menor de 0, definitivamente el proyecto no es rentable. El cálculo de VAN, como consideramos valores monetarios, te da un valor monetario. Otro indicador de evaluación de proyecto es la tasa interna del retorno, su sigla es TIR. El TIR, o tasa interna de retorno, es la tasa que iguala el valor presente de los flujos netos de todos los años en el horizonte de tiempo definido para el proyecto con la inversión inicial. Por lo tanto, la TIR de un proyecto es aquella tasa de interés. El VAN yo les dije que es un monto. En el caso de la TIR, tal como dice tasa, es una tasa de interés que hace nulo el valor presente neto del mismo. Desde el punto de vista económico, es la tasa máxima de interés que se puede pagar por el financiamiento requerido para financiar las inversiones y cuyo resultado sea no obtener pérdidas ni ganancias, o sea, mantener el punto de equilibrio. La desventaja que tiene este indicador es que no permite ordenar los proyectos, pues un proyecto puede presentar más de una tasa interna de retorno, por ejemplo, si se requiere de una inversión alta durante el periodo de operación del proyecto analizado, ¿ya? De los indicadores de evaluación, el más confiable es el VAN, debido a que el TIR y el costo-beneficio presentan problemas cuando existen flujos no convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que en un proyecto nosotros evaluemos y determinamos ingresos y valores constantes. Por lo tanto, en ese ejercicio el TIR sí va a servir, pero si el proyecto va a haber años que sí tiene flujo y otros años que no tiene flujo, ahí hablamos de flujos no convencionales, por lo tanto, estas herramientas presentan problemas cuando se generan estos vacíos, ya que las alternativas tienen periodo de inversión y distintos horizontes de la alternativa, por lo tanto, siempre, o sea, no hay algo regular. Por otra parte, bueno, eso era respecto al TIR. Si el valor del TIR es mayor a la tasa de interés que tenemos nosotros fijada, el proyecto es factible. Si el cálculo del valor del TIR es menor a la tasa de interés que nosotros tenemos fijada o considerada para el proyecto, no es factible. Y si es igual, resulta indiferente. No se inclina ni porque sí, ni para no, ¿ya? Otra forma de evaluación de los proyectos es el análisis de sensibilidad. Siempre es recomendable hacer análisis de sensibilidad y ustedes me dirán, bueno, ¿qué significa un análisis de sensibilidad? Yo les tengo que decir que en términos prácticos es establecer escenarios. Es establecer potenciales escenarios donde nosotros afectemos los ingresos y los egresos, efectuando nuevamente, para esos nuevos flujos, el cálculo de los VAN y del TIR, para ver cómo afecta los escenarios. Por ejemplo, no sé, si estamos calculando ingresos, podemos hacer un ejemplo que se nos incrementan los ingresos y en una proporción X. Y aplicamos una modificación de los ingresos para todo. Pero generalmente los problemas que se gatillan en los proyectos están asociados al tema de los gastos. Por lo tanto, es conveniente, conociendo o trabajando con este cálculo de flujo inicial de ingresos, hagamos un análisis de sensibilidad modificando los gastos para poder determinar hasta qué minuto el proyecto sigue siendo, en caso que salga la primera evaluación factible, sigue siendo factible, de modo tener presente que si en la implementación del proyecto se presentan más gastos, vamos a poder atenderlos y no vamos a poner en riesgo desde el punto de vista de la evaluación económica del proyecto. ¿Ya? Eso es lo que es en términos simples un análisis de sensibilidad o tratamiento de la incertidumbre, ver cómo nos comportamos. Bueno, y el último punto tiene que ver con el tema de financiamiento, que de cierta manera lo hemos ido abordando en las etapas o en los puntos anteriores. Cuando hablamos de financiamiento es
tenemos que ver finalmente, sabiendo todos los ingresos y los gastos que vamos a ejecutar, cómo los vamos a financiar. Si vamos a financiarlos pidiendo un préstamo o tenemos los recursos para eso. ¿Ya? Como cosas adicionales que tengan en consideración cuando hagan el cálculo los flujos, es tener presente que el precio en caso que queramos adquirir bienes y determinemos que el proyecto va a ir, no sé, pues supongamos que va a ir comprando maquinaria cada 2 o 3 años o cada año por medio, tenemos que tener presente que cuando hacemos cotizaciones, calculamos costos, sobre todo también el tema de la mano de obra, y tenemos que considerarlo también para efectos de los cálculos de remuneraciones. Si en el sector público, por ejemplo, nosotros sabemos que todos los años hay un reajuste del sector público, a veces más, a veces menos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando ustedes determinen los flujos, no se dejen llevar solamente por las cantidades, sino que también por el precio mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que toma en consideración cómo fluctúan los valores asociados a esos requerimientos. Un ejemplo de lo que les decía recién era el tema de la mano de obra. En el caso de los sectores públicos hay un reajuste de remuneraciones, por lo tanto, ustedes al momento de calcular la mano de obra y los valores tienen que considerar de un año a otro el incremento, por lo menos como mínimo, del reajuste del sector público. ¿Ya? Eso es re importante porque a veces, ¿qué es lo que pasa? En los proyectos hacemos cálculos de ingresos y de gastos lineales donde no reconocemos estas variables de incremento o de reajuste. Por lo tanto, eso también afecta que el cálculo en términos de la evaluación del proyecto pueda verse afectado en la implementación. Ya, en las presentaciones anteriores, o sea, las diapositivas anteriores, le hablaba de los flujos de caja, definir los ingresos y definir los gastos. En esta diapo les hago como una presentación como un poco más desglosado de todos los tipos de ingresos y gastos que se pueden ir ejecutando, englobados claramente, en un flujo de caja. Y esto nos sirve para ir a hacer cálculos, o sea, para hacer las evaluaciones a través de los indicadores VANITIR, por ejemplo. Es importante que tengan presente que lo que les muestro ahora no es una estructura única. Lo importante en la preparación del proyecto es que para que podamos hacer una correcta evaluación es definir claramente qué ingresos vamos a tener y qué egresos vamos a tener. ¿Ya? Por ejemplo, podemos tener ingresos por venta, que son los ingresos del proyecto que se obtienen efectivamente, tal como se dice, por la venta de bienes y servicios a un precio determinado. Pero como es un flujo de caja proyectado, se debe multiplicar la cantidad estimada por las ventas obtenidas, ¿en qué? En el estudio que se hizo y proyectándolo durante la vida del proyecto. O sea, determinando si vamos a ir incrementando o se va a mantener más o menos estándar la venta. Por otro lado, tenemos costos que se refieren a los costos asociados a la operación misma. ¿Ya? Yo ya les expliqué anteriormente qué eran los costos. ¿Ya? Por lo tanto, cuando identificamos los costos, los tenemos que clasificar acá. La diferencia entre ingresos y costos nos va a dar una utilidad bruta, teniendo así los egresos operacionales, que se pueden dividir en costos directos e indirectos. Costo directo, mano de obra, mantención, materias primas, insumos, y como les decía, los costos indirectos son todos aquellos que no son indispensables para la ejecución de la operación, pero sí se incurren, como por ejemplo teléfono, arriendo, alimentación, seguros, gastos de administración, etc. Tenemos por otra parte la obtención de la utilidad operacional, que es el resultado de tomar los ingresos operacionales menos los costos y los gastos operacionales. Los ingresos, costos y gastos operacionales son aquellos que se relacionan y tienen directa relación con el objetivo social, con el objetivo propio, con la misión, visión de la
empresa, o es decir, con su actividad principal. Los ingresos no operacionales son aquellos ingresos diferentes de lo obtenido por el desarrollo de la actividad principal de la organización, que son más bien ingresos que incurren ocasionalmente y que no son propios de la actividad principal. Por otro lado, tenemos depreciación, que es la pérdida de valor de los activos físicos que tiene la empresa en la medida que transcurre el tiempo, debido ya sea al deterioro físico o a la obsolescencia misma del equipo. La depreciación no es un costo, pero sí afecta a los flujos de caja por la disminución o la generación de flujos futuros. Esta pérdida de valor de los activos se traduce en un costo, entre comillas, se traduce en un costo a través de una depreciación, y este efecto se materializa con una disminución del valor del activo en la contabilidad de la organización. Podemos determinar si tenemos pérdidas o utilidades del ejercicio anterior, ¿ya? Que deben restarse, cuando son pérdidas deben restarse, ya que afecta el pago de impuestos del periodo. También tenemos intereses, que cuando existe un préstamo se deben dividir de pagos futuros de préstamo, ¿ya? Más la amortización. Los intereses se ubican antes de impuestos, porque estos son costos que incurre el inversionista al pedir un préstamo externo, por lo tanto se hace disminuir el impuesto a la utilidad, y la amortización es un costo no operacional, es decir, el valor de dinero que se devuelve a quien realizó el préstamo, porque cada vez que se paga el préstamo tenemos que dar cuenta de ese pago. Las utilidades antes de impuesto es aquella que aún no se aplica el impuesto, tal como dice. Si existe una pérdida en algún periodo, no es aplicable el impuesto a la utilidad y esa pérdida pasa al siguiente periodo como una pérdida acumulada. Los impuestos es un pago que se realiza al Estado por concepto de impuesto a la renta. Actualmente es 25%, si mal no recuerdo. Tenemos utilidades después de impuestos. Desde el punto de vista contable, representa una ganancia de la operación del proyecto. La amortización, como les decía, corresponde a la amortización en el periodo de los préstamos solicitados. Tenemos inversión, que es aquel valor que se determina por los requerimientos del capital de trabajo para poder ejecutar el proyecto, más los necesarios para iniciar las operaciones. Tenemos venta de activos, que se puede dar, no necesariamente en el periodo 1, en diferentes periodos del proyecto, y es un ingreso que se provoca por la venta de activos durante la vida misma del proyecto. El impuesto a los activos es un pago que debe hacerse en caso de venderse activos durante el ciclo de vida del proyecto a un valor mayor que al valor libre. El valor libre, para quienes no sepan, es el valor inicial del activo en la contabilidad. Este impuesto se paga por la diferencia entre el precio de venta y el precio de venta del activo, y el precio libre del activo. Finalmente, el monto del crédito se registra como un ingreso para el periodo en que se produce este ingreso, ¿ya? Esta incorporación de préstamo. Y en los periodos sucesivos se trata como cualquier crédito, separando los intereses y la amortización, obteniendo de esta forma un flujo neto, que es la cantidad de dinero que el proyecto genera en cada periodo bajo análisis. En esta diapo les presento de forma más simple lo ya comentado en la lámina anterior, y da cuenta que en definitiva tenemos un flujo de caja dado por los ingresos menos los egresos, tenemos saldos y saldos acumulados de un año a otro. En el ejemplo les muestro, por ejemplo, valga la redundancia, que en los 3 primeros años del proyecto no tenemos ingresos, no así en el cuarto y en el quinto. Y si se dan cuenta, esto es netamente para poder explicarles a grueso modo, tenemos egresos donde en el año 1, 2, 3 determinamos que los egresos son exactamente los mismos, pero ya en el cuarto año se nos produce un mayor incremento de los gastos, teniendo saldos por cada uno de los periodos, pero también
acumulamos saldo, ¿ya? Si se dan cuenta, en el año 1 teníamos un saldo acumulado de menos 60, en el año 2 el saldo del periodo era 60 más el anterior 120 y así sucesivamente hasta que complementamos en el año 5 un flujo acumulado de 390, pero en el periodo el saldo era negativo. O sea, ¿qué quiere decir acá? Y tal como usted lo visualiza, los egresos son mayores que los ingresos. Si es bueno o malo, va a depender, independientemente de que nosotros calculemos el BAN y el TIR. Recuerden que son indicadores de evaluación, pero también dependiendo del tipo de proyecto, toman sentido los análisis de impacto, ¿cierto? Costo mínimo, costo-beneficio, ¿ya? Si bien es cierto, los indicadores es una forma de evaluar cuantitativamente, desde la perspectiva social no lo dicen todo, ¿ya? Con eso quiero que se queden. Bueno, en la parte anterior hablamos de evaluación del proyecto. Existen indicadores de evaluación del proyecto, pero a su vez cuando generamos un proyecto tenemos que tener presente que tenemos que definir indicadores para el proyecto de modo de medir si efectivamente estamos cumpliendo o no nuestro objetivo. ¿Qué objetivo? Los objetivos que definimos para nuestro proyecto. Es así que debemos tener claro que un indicador es una característica específica, observable y medible, que puede ser usado para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa hacia el logro de un resultado específico. En tal sentido, podemos decir que los indicadores tienen ciertas características, como por ejemplo la independencia. Esto es, no conviene usar el mismo indicador para medir diferentes metas y objetivos. Cada meta debe tener un indicador propio. Si ello no es posible, habrá que revisar ¿ya? El diseño del proyecto y corregirlo. Los indicadores tienen otra característica que es la verificabilidad, es decir, los indicadores deben establecerse más bien de modo tal que sea posible comprometer o verificar de forma empírica los cambios que se van produciendo en el proyecto. Esto permite que objetivamente el indicador tenga el mismo significado tanto para un defensor como para un oponente del proyecto. Otra característica es la validez, en el sentido que los indicadores deben medir lo que se pretende medir. No se trata de un juego de palabras. Tomados en conjunto, todos los indicadores deben reflejar los efectos del proyecto. Y la otra característica es la accesibilidad, que implica el establecimiento de indicadores cuya información necesaria, o sea, cuyos datos se puedan obtener fácilmente. No tiene mucho sentido emplear indicadores para los cuales hay que utilizar mucho tiempo y esfuerzo para recabar los datos necesarios que permitan su medición. Lo ideal siempre es que se requieran datos ya existentes o que se puedan obtener mediante sistemas de un seguimiento normal de proyecto. Ya es así como tenemos indicadores desde el punto de vista de medir eficiencia, eficacia y efectividad. Cuando hablamos de eficiencia, buscamos evaluar la gestión frente a la optimización de los recursos. Cuando hablamos de indicadores de eficacia, es que debe permitir evaluar la calidad de la gestión en términos propios de sus resultados, y de efectividad en términos de poder evaluar el impacto de la misión o el objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, de eficiencia siempre se va por el lado de los recursos, como por ejemplo en términos de cómo rinde la mano de obra, las materias primas, las maquinarias, los tiempos, los gastos. En términos de eficacia, se trata de evaluar atributos como por ejemplo la calidad, la oportunidad, la amabilidad, la confiabilidad. Y en términos de efectividad abordamos temas asociados al rendimiento, la productividad, la cultura, la participación. Por ejemplo, como ejemplo de indicadores tenemos recursos consumidos versus unidades producidas versus recursos consumidos. Otro ejemplo de indicador es
las horas hombres laboradas, o sea, utilizadas, producidas, versus los usuarios atendidos, ¿ya? Donde en esto vamos a tener como resultado el tiempo invertido para atender a un usuario. Ahora, con las mismas variables, si las damos vuelta, donde calculamos los usuarios atendidos dividido por las horas hombres laboradas, vamos a tener como resultado el número de usuarios atendidos en una hora. ¿Ya? Estos son ejemplos de indicadores. Otros ejemplos de indicadores, y aquí se los clasifiqué por calidad, oportunidad, amabilidad, es por ejemplo calcular el número de trámites no conformes versus el número de horas, el número de trámites realizados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos permite medir si efectivamente se está apuntando a atender correctamente lo que se quiere atender. ¿Ya? En términos de oportunidad, por ejemplo, tenemos, estos son ejemplos, vuelvo a insistir, número de despachos en menos de 3 días versus dividido por el número de despachos realizados. ¿Qué es lo que buscamos? Es ver si efectivamente estamos logrando despachar oportunamente. Un ejemplo de un indicador de amabilidad es el número de personas entrevistadas que piensan que el personal atiende amablemente versus el número de personas entrevistadas. Eso nos permite sacar la proporción de personas que efectivamente van a valorar positiva, mediana o negativamente el servicio. Como ejemplo de indicadores de rendimiento tenemos número de actividades realizadas versus número de actividades programadas. Ahí podemos dar cuenta si efectivamente estamos haciendo todo lo que planificamos. Y en términos de cobertura, como modo de ejemplo, tenemos población total beneficiada dividido por el total de ingresos obtenidos por el servicio. Debemos tratar de poder verificar si se está atendiendo a todos o no. ¿Ya? Estos indicadores se los dejo como ejemplo de modo tal que puedan elaborar los propios asociados en función del proyecto que ustedes van a realizar. En la primera parte del diagnóstico prefactibilidad definimos una idea de proyecto y verificamos que efectivamente tengamos los antecedentes más o menos suficientes para poder determinar y dar continuidad al mismo. Luego atendimos la etapa de planificación, que es la factibilidad misma del proyecto, ¿ya? En esta etapa de planificación elaboramos estudios, definimos ingresos, me refiero a los estudios económicos, definimos ingresos, gastos y hacemos evaluación en términos de determinar. Ahora la evaluación va a depender también mucho del tipo de proyecto. Si en esta evaluación determinamos que efectivamente se puede implementar y se puede ejecutar el proyecto, se tienen los recursos y todo, pasamos a la etapa de ejecución del proyecto, que tiene que ver única y exclusivamente con la puesta en marcha del proyecto, donde hay que desarrollar las actividades respetando los plazos y el presupuesto planteado donde en la planificación del proyecto. Por lo tanto, todo lo que hemos comentado hasta ahora viene siendo la parte 1, diagnóstico, y la parte 2, planificación. ¿Ya? El diagnóstico y la planificación forma parte de la preparación, formulación y evaluación del proyecto. La etapa de ejecución ya es netamente ejecutar y luego tenemos la evaluación. ¿Pero la evaluación de qué? Es la retroalimentación de lo que estamos haciendo. En este momento de evaluación, ya ejecutado el proyecto, se reflexiona con todos los que participaron del proyecto en términos de ver si se cumplieron todos los objetivos, si se cumplieron los plazos, si se realizaron todas las actividades propuestas, si el presupuesto estuvo ajustado a la realidad o no, si participaron todos los que habían comprometido a participar. Se vuelve a hacer un análisis FODA en términos de fortaleza, debilidades, oportunidades y amenaza, y se hace una proyección futuro, pensando en que cuando ustedes definieron el proyecto, no lo definieron para un año, sino que lo definieron para ejecutarse durante varios años. Por lo tanto, es muy importante este tema de retroalimentación. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a la medida que ejecuten el proyecto, tienen que ir desarrollando
evaluación de lo que se está ejecutando. Si bien es cierto, yo la diapositiva se los presento como etapas separadas, en la práctica van juntas. ¿Por qué? Porque se está ejecutando el proyecto y tenemos que ir viendo y revisando si lo que estamos ejecutando está correctamente. Y aquí toma sentido lo que hablamos en las clases de planificación estratégica, donde toda planificación tiene que ser capaz de poder ajustarse. ¿Ya? Con esto doy terminada la clase teórica respecto a lo que es preparación y evaluación de proyectos y vamos a dar continuidad con los foros que nos va a ir permitiendo poder aprender haciendo. Que estén muy bien.